¿no? Pero vamos a hablar con un hombre que sí sabe de eso, que es Álvaro Pérez, es economista, y vamos a charlar con él un minuto. Álvaro, buen día. Jorge Calvo te saluda. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Muchas gracias por la llamada. Álvaro, ¿cómo viste el juego de los mercados ayer lunes, luego de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y donde además el ministro Caputo hizo un tuit lacónico, breve, donde dice: ratificamos que no va a pasar absolutamente nada, ni con el equilibrio fiscal, ni el superávit financiero, ni la política cambiaria, todo sigue igual. Saludos. Punto. Ese es el tuit que ha hecho Caputo en el día de ayer. Los mercados funcionaron normalmente, hubo una suba del dólar fuerte y bajaron fuertemente las acciones. Eso nos está mostrando claramente dos cosas: el riesgo K, o KUKA, como le dicen ahora, o un desacierto en las elecciones que se dieron en Buenos Aires. ¿Cómo se ve eso, Álvaro? Mira, en la lectura política creo que está claro lo que decís. El riesgo a volver un esquema de déficit fiscal o de no respetar los contratos, eso sería lo que los mercados perciben como el riesgo KUKA, ¿no? Sí. El default sistemático, lo que ya conocemos que es. Por otro lado, a todos nos sorprendió, creo que los encuestadores, nadie o muy pocos habían previsto un escenario como el que pasó. No, Por ninguno. tanto, No hay ninguna encuesta que haya dado en el clavo, Ninguna. Entonces, lo que pasó y lo que pasa en los mercados es que primero está la sorpresa. En la sorpresa, Jorge, cuando abrió el mercado, las acciones de YPF, Galicia, todas, cayeron mucho más fuerte que lo que después cerró. Entonces, vos tenés durante el día un precio de apertura y un precio de cierre. Y el precio máximo y el precio mínimo del activo, de la acción en este caso. Al principio estaba mucho más tenso todo. Al principio la caída era mucho más grande que al final del día se registró, y hoy ya vemos un mercado más acomodado. Por lo tanto, podemos decir que ese mensaje del ministro fue bien tomado, fue positivo. Sí. Porque el rumbo está confirmado. Ahora, eso es el rumbo desde lo macroeconómico, ¿no? Desde de los grandes números. El número de la calle tiene una Argentina muy complicada en el nivel de actividad, que es lo que evidentemente se ha traducido en los votos. Ahora, ¿eso lo agranda a los políticos o es una realidad? Porque también hay que entender una cosa: no viene el político que es opositor y dice: la gente la está pasando re mal, esto, el otro. Y sin embargo, uno ve muchas cosas, no digo que todas, muchas, pero donde hay un consumo fuerte, donde se venden autos, donde la gente va a los restaurantes, consume, viaja. ¿Cómo es el tema? Hay un consumo de un sector de la sociedad y que tiene que ver más bien con los créditos, los bienes durables, motocicletas, autos, eso sí han registrado un muy buen primer semestre del año. Sí. Pero no es el grueso de la población, ¿no? Por supuesto. Entonces tenés préstamos que han podido lubricar o poder dinamizar en la parte de automóviles y motocicletas. Pero cuando mirás construcción, supermercados, o mirás minería en el caso de las construcciones en Salta y lo que está pasando en Salta, la situación es mucho más preocupante, que el número agregado general donde un Chubut, un Vaca Muerta, tracciona para adelante el crecimiento del país en términos totales. Cuando miras economías regionales o miras industrias, como el caso de Gran Buenos Aires, tenés un problema mucho más profundo. Por eso una economía que crece en algunos sectores y decrece en otros genera un problema grave en la lectura general. Sí, pero en algunos restaurantes va bien, pero hay otros restaurantes y un sector gastronómico que verdaderamente la está pasando muy mal porque el turismo receptivo se frenó en seco. Ahora, cuando miran los indicadores de bancos también, Jorge, los indicadores de crédito, de cheques rechazados, créditos atrasados, tanto en familias como en empresas, el nivel es muy preocupante. Ahora, dentro de eso, Álvaro, habría que corregir algunas cosas. Viste que el presidente en su mensaje dijo ayer: vamos a corregir las cosas que haya que corregir. Dentro del tema económico, macroeconómico, microeconómico, ¿qué cosas vos apuntarías que serían susceptibles de ser corregidas? La frazada es muy corta, entonces vamos a imaginar escenarios. Sí. Un escenario donde la política monetaria puede relajarse, ¿no? Bueno, pero eso te lleva un dólar para arriba.
Sí. Si la política monetaria se relaja, el dólar va arriba. Si el dólar va para arriba, el, el nudo Giordano o la idea de gobierno de Milei es bajar la inflación a un dígito, o por lo menos que arranque con cero. Por lo tanto, eso se caería. Por lo tanto, él mismo ha priorizado la inflación por sobre todas las otras variables. O sea, ¿qué le gustaría a la calle? La calle te va a decir, dame créditos más baratos, el dólar a mí no me importa, un poquito de inflación yo me banco, vengo con 20 años de inflación galopante, tener 3% de inflación mensual no me vuelve loco. Eso te va a decir la calle. Pero ecualizar eso es muy difícil, porque no sabes en qué momento esa pobreza que bajó del 50% al 30%, vuelve a dispararse al 35% y te hace perder la elección no por 13 puntos, sino por 20. ¿Y por qué podría acentuarse la pobreza? Si porque se baja la inflación. Sí. Pero claro, la inflación bajó hasta acá, bajó una velocidad de inflación menor, pero el problema es que si vos te pones laxo, tanto con el déficit fiscal o con la política cambiaria, con la política monetaria, te pones laxo en eso, el dólar se te va para arriba. Te va para arriba, la inflación se te dispara la inflación, mete gente debajo de la línea de pobreza. Y se liquidó además políticamente, porque el gran logro del gobierno es precisamente haber bajado la inflación en tiempo récord. Correcto. Entonces, la bandera política que vos tenías, que era bajar la inflación o bajar la pobreza, ya no la tenés. Y en las otras cosas, el gobierno ha sido, digamos, cuestionado en sus formas, en la construcción política, en un montón de cosas el gobierno ha sido cuestionado. En esta parte no, pero esta parte le está también jugando una mala pasada porque el nivel de actividad no despega. Se rebotó, se salió muy bien en B, se salió el nivel de actividad, rebotó fuerte desde abril a la fecha, a junio, y de junio a hoy tenés una economía que lateraliza, que no se dan todavía las cuestiones, las bases para el crecimiento. Ahí te hago una pregunta, Álvaro. Somos muy ansiosos los argentinos porque evidentemente hay una porción, como vos bien decís, de gente que no está muy bien, otra gente que también ralentizó un poco su economía, pero lo cierto es que la pregunta es esta. Somos muy ansiosos en ese tema, que buscamos resultados a corto plazo. En otros países, vamos al caso, por ejemplo, de Israel, le demoró 18 años salir de la inflación. Y nosotros en 1 año y medio queremos salir de la inflación, que la economía funcione, que el país comience a crecer, que yo gane más, que todo el mundo llegue no solamente a fin de mes, sino que tenga para ir a hacer cualquier cosa. ¿Cómo es la historia en esto? Alguien tiene que pagar los platos rotos de la fiesta populista de décadas, que no se puede hacer en 1 año y medio. O sea, eso no lo entiende. Y claro, la política mete la cola allí, porque entonces silvana un mensaje donde dice estamos mal, cada día estamos peor que esto, que el otro, y la gente a veces se lo cree, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la historia acá real? Inclusive se llegó a dudar ahora hasta de la inflación, ¿no? Es mentira lo que mide el INDEC. Los mismos que medían en el gobierno de Alberto Fernández están hoy. Se mide exactamente con los mismos ítems que se medía antes. O sea, la imparcialidad y la independencia del señor Labaña, que es el titular del INDEC, está fuera de cualquier duda. También se duda de eso. Ahora dudan del crecimiento económico, dudan de que haya bajado la pobreza, dudan de todo. ¿Por qué? Porque evidentemente los logros del gobierno pareciera ser que los aturde, ¿no? Totalmente. Bueno, la Argentina tiene eso que decís vos. La Argentina y las sociedades modernas son mucho más impacientes que las sociedades más viejas, y la tecnología también creo que juega un rol muy importante en eso. Pero nosotros queremos cambiar rápidamente, por ejemplo, esto de un país de superávit fiscal, un país con inflación, un país con un Estado más pequeño e intentando ser más eficiente. Eso no tenés paciencia para esperar, pero podés haber tenido durante 25 años una inflación que cada mes o cada año era mayor a la anterior. Sí. Entonces en esa dinámica fuimos pacientes, en esta dinámica somos impacientes. Eso es paradójico en Argentina, eso es muy raro. El dólar fue muy mal negocio en lo que va del gobierno de Milei, pero sin embargo la gente todavía compra dólares. Claro. Entonces, Argentina es el país de las paradojas, porque si sabes que vas a perder plata comprándote dólares... Es que le falta confianza a la gente. La gente la traicionaron tantas veces, ¿no? ¿Por qué vos crees que quedó en el imaginario popular la famosa frase de Duhalde, el que
invirtió en dólares, cobrará en dólares. Bueno, nadie le devolvió los dólares y eso quedó todavía grabado allí. El Estado fue el único ladrón en el mundo, el Estado argentino, que se quedó con los ahorros de la gente en el famoso corralito, y todavía lo tienen a caballo dando vueltas como maestro acá para imputar a otros de acciones que él mismo cometió. Entonces, todo eso hace ver que la Argentina es un país que necesita terapia, ¿no? Sí. Una terapia pero tenemos que hacer Jorge, todos. Sí. Fíjate una paradoja, porque ¿quién instauró el corralito? Vos te acordás la frase de Duhalde, Sí. pero la realidad es que el corralito fue la consecuencia de un esquema cambiario insostenible a largo plazo. ¿Qué era la Pero convertibilidad? que la política necesitaba sostenerlo, claro, pero la política necesitaba sostenerlo. Porque lo que hubiera sido lo útil, que cuando vienen las crisis internacionales del tequila, el efecto caipirinha, toda la crisis de la década del 90, Argentina puede haber salido del esquema de convertibilidad para no perder competitividad con los países con los que transaccionaban, con Brasil, etcétera. Sí. Bueno, la política se enamoró del esquema y se llevó puesto años después a toda la sociedad entera. Eso es lo que pasó, claramente. Es así. Además, ¿a quién le podían haber hecho creer que la convertibilidad del 1 a 1, una moneda que venía inflacionaria, hiperinflacionaria, ni siquiera era inflacionaria, hiperinflacionaria, que había dejado la institucionalidad perdida, porque tuvimos 5 presidentes en una semana en la Argentina, podía recomponerse por decreto, ¿no? $1 es igual a $1. ¿De dónde sacaron eso? ¿No? Era una... Aparte tenemos, en la década del 90 tenía su déficit fiscal también, Jorge, distinta a la situación actual. Claro, muy diferente. Por eso digo, nadie hizo la tarea y sin embargo éramos prolijos. Acá se hace la tarea y todo esfuerzo, toda cuestión buena requiere un esfuerzo. Que es el esfuerzo que no está dispuesto a liquidar Milei hoy, que lo ha dicho en su mensaje el día domingo. No voy a entregar el equilibrio fiscal porque es el esfuerzo del pueblo. O sea, no es solamente el gobierno, es el esfuerzo del pueblo. Ojalá que se vea eso de alguna manera, ¿no? Creo que el mercado tomó nota y por eso tenés hoy los datos que tenés. Los datos hoy un mercado que empezó muy mal el día de ayer, mejoró sobre el cierre y hoy lo tenés un poco más acomodado a todo. Ajá. Eso es lo que corresponde a los mercados. Ajá. Seguramente las tasas seguirán altas, seguramente la política será astringente en lo monetario, firme en lo cambiario y exigente en lo fiscal. Entonces, bueno, habrá que ver qué dicen las encuestas y habrá que ver si creemos en las encuestas. Las encuestas quedaron para el olvido, o sea, son realmente fotos que no deberían mostrarse ya, porque no aciertan una. Pero más allá de eso, el comportamiento de los mercados es clave. Yo creo que los mercados le respondieron al mundo y a la gente que hizo que ganara en la provincia de Buenos Aires. Pero dijeron, el riesgo son ustedes, muchachos. Por eso bajaron las acciones, tiene miedo la gente al kirchnerismo. Ese es el tema. Correcto. Entonces, en la medida en que haya un voto, que la gente lo oriente con sensatez y demás, bueno, los mercados van a reaccionar en consecuencia, ¿no? Bueno, Álvaro, como siempre, te agradecemos tu participación y que nos hayas enriquecido con tus opiniones. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, Jorge. Un gran abrazo. Quo Vadis, con Jorge Calvo. Periodismo en serio.